En estos días se ha observado la polémica que ha generado algunas de las unidades médicas que circulan por calles de Chihuahua, un estado del que es originaria Andrea Chávez, la senadora de la República, quien, bueno, pues en estas unidades médicas y ambulancias que deambulan por esta zona, esta región norte del país, pues también incluye su imagen, lo cual, bueno, pues por supuesto es considerado como un acto anticipado de campaña. Recordemos que, bueno, pues en este espacio también la presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en estos días respecto de este tema que tiene que ver con el asunto de que declara que envía una carta a la dirigencia nacional de Morena que está en manos de Luisa María Alcalde, en la que, bueno, pues le pedirá que haya reglas claras, que no se excedan los límites en torno a este tipo de procedimientos que tiene que ver con cuestiones electorales, que todavía ni siquiera estamos cerca de las mismas, y que, bueno, pues la presidenta asegura que ese tipo de actividades no debieran ocurrir al interior de los militantes, entre los militantes de Morena, porque pues finalmente es una muestra de incongruencia en torno al tema de los valores o de los principios con los que fue fundado este partido, que, bueno, pues estuvo a la cabeza el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también, por cierto, hablaba de cuestiones que tienen que ver con delitos electorales o cuestiones irregulares. Ante esto, bueno, pues recordemos algunas de las respuestas que ha dado la senadora Andrea Chávez de decir que el hecho, al cuestionamiento de que si va a quitar su cara, su imagen de estas unidades médicas en Chihuahua, bueno, pues a ella responde que si eso hace o deja tranquilos a los pitufos de la aldea, así es como lo menciona, pues que lo haría, pero que las unidades médicas se van a quedar porque es un derecho que tiene la población y que es una cuestión que no es dada, que no es brindada por las autoridades locales en este sentido, porque dice que hay algunas comunidades o regiones donde ni siquiera hay ambulancias. Hoy de nuevo la presidenta Claudia Sheinbaum se manifiesta en torno a este tema, por supuesto a pregunta de la prensa, y la mandataria dice que, bueno, pues ella no es quien para imponer sanciones, no es la dirigencia nacional de Morena, lo que sí es que, bueno, pues asegura que hay temas, hay casos en los que es considerable hablar en torno a esta situación para evitar que se den casos como el asunto de Andrea Chávez. Lo que dice la presidenta es que lo que sí es que hay que volver a los principios fundacionales de Morena para evitar ese tipo de actos, y incluso la presidenta aseguró de que, bueno, pues qué es eso de andar con guardaespaldas, con privilegios, con ciertos elementos que, bueno, pues no estarían siendo bien vistos por la población mexicana, que fue quien nos llevó al poder, pero también dice la presidenta Claudia Sheinbaum que hay algunos casos en los que pues no está de acuerdo. Sin embargo, bueno, se detuvo para dar más ejemplos, pero recordemos uno más, un ejemplo más, una polémica más que se dio en estos días que tiene que ver con el viaje, por ejemplo, que tuvo Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, esto a Europa en business class. Lo que dice en este caso el legislador es que, bueno, él defendió hasta el final en torno el hecho de que pues cómo fue pagado este tipo de viajes, y la presidenta en ese momento tampoco se manifestó muy claramente como ahora lo hace con Andrea Chávez en torno a ese tipo de prácticas. Sin embargo, bueno, pues recordemos que en ese momento pues fue muy criticado, fue mal visto a esta acción que tuvo Fernández Noroña de viajar pues con ciertos lujos o con ciertas características que a lo mejor no viajaba ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que para empezar pues no salía del país, y además cuando lo hacía de manera interna en México pues lo hacía en clase turista como cualquier otro ciudadano. Por esa razón es que, bueno, pues se les recuerda este tipo de principios y de valores que deben de tener los militantes de Morena, sobre todo si buscan mantenerse en un cargo, pero pues en este caso, bueno, la presidenta ha sido muy clara, sí en algunos casos y en otros medianamente, porque, bueno, sí también se ha manifestado con que hay algunas cosas que no debieron ocurrir, pero no tan claro como sucedió en el caso de la senadora de Chihuahua. Así es que, bueno, pues este tema seguramente va a seguir dando vueltas en el radar en torno al tema electoral, sobre todo porque, bueno, pues no será tal vez el único caso que se presente. Lo que sí es que Chávez da un paso atrás para evitar que haya este tipo de pues malos entendidos o confrontaciones. Lo que sí dijo es que estaba de acuerdo con las declaraciones que daba la presidenta Claudia Sheinbaum y en consecuencia va a actuar. Así es que, bueno, pues este es uno de los temas que se ha manifestado en estos días, y por supuesto que también ha dado declaración aquí la presidenta Claudia Sheinbaum. Para Proceso, desde Palacio Nacional, informó Dalila Escobar.